Este dolor no es mío. Mark Walling. Libros que dejan huella. Club de lectura. Segunda parte. El mapa del lenguaje nuclear. Capítulo 9. Crear tu genograma. Ejercicio escrito número 11. Crear tu genograma. En una hoja de papel en blanco, haz un esquema de los miembros de tu familia, representando los varones con cuadrados y las mujeres con círculos, acompañando a cada uno de ellos los traumas importantes y los destinos difíciles que vivieron. Encabeza la hoja con tu frase nuclear. Ahora contempla tu genograma con tranquilidad. Deja que tus ojos asimilen el cuadro general sin detenerte demasiado en los detalles. Absorbe la energía de ambos lados de tu familia. Siente el peso de las emociones en cuyo seno naciste, su ligereza o pesadez. Compara tu línea paterna con la línea materna. ¿Cuál de las dos líneas te parece más pesada? ¿Cuál de las dos te produce mayor sensación de carga? Repasa los hechos traumáticos. ¿Quién sufrió un destino más difícil? ¿Quién tuvo una vida más difícil? ¿Qué sentían de esta persona los demás miembros de la familia? ¿De qué o quién nunca se hablaba casi nunca en tu familia? Si solo dispones de información incompleta, no te preocupes. Déjate guiar por tus pensamientos, tus sentimientos y sensaciones corporales. Ahora pronuncia en voz alta tu frase nuclear. ¿Qué miembro de la familia pudo compartir sentimientos similares? ¿Quién pudo sufrir emociones semejantes? Es probable que tu frase nuclear existiera desde ya mucho antes de que tú nacieras. Veamos el caso de Carol, cuya frase nuclear procedía de su abuela. Carol tenía sobrepeso desde los 11 años. De adulta, el peso le rondaba casi los 140 kilos. Con 38 años pesaba más que nunca. Carol había tenido muy pocas relaciones de pareja y nunca se había casado. Carol decía que se sentía ahogada y asfixiada por su peso y traicionada por su cuerpo. Oímos ya de entrada su lenguaje nuclear, que nos está pidiendo que la descifremos como si algún miembro de la familia no nos estuviera pidiendo que resolvamos su trauma. Con lo que ya sabemos acerca del lenguaje nuclear, podemos formular las preguntas puentes siguientes. ¿Qué miembro de la familia se sintió traicionado por su cuerpo? ¿Quién se ahogó? ¿Quién se asfixió? Carol me explicó. Me desarrollé pronto, mucho antes del resto de las niñas. Tuve la primera regla a los 11 años y ya entonces empecé a odiar mi cuerpo. Sentí que mi cuerpo me había traicionado por desarrollarse tan pronto. Fue entonces cuando empecé a ganar peso. Otra vez esa idea interesante de sentirse traicionada por su cuerpo. Y una nueva pista. Carol se sintió traicionada por su cuerpo cuando éste se convirtió en cuerpo de mujer, un cuerpo que ya era capaz de crear vida en su vientre. Cuando añadimos esta información al conjunto, se nos ocurren nuevas preguntas puente. ¿Qué mujer de la familia de Carol se sintió traicionada por su vientre? ¿Qué cosa terrible podía suceder a Carol si se hacía mujer o quedaba embarazada? Hasta aquí todas las preguntas han dado en el clavo, solo que todavía no lo sabemos. Añadamos al conjunto el peor de los miedos de Carol. Me quedaré sola sin tener a nadie. Con 140 kilos de peso, aislada de los demás, Carol iba de camino a hacer realidad el peor de sus temores. Cambiemos ahora todas las piezas e investiguemos el mapa nuclear de Carol. Recordemos que la angustia de Carol comenzó cuando su vientre se volvió fértil. Estas son las palabras que decía ella, las palabras que constituyen el lenguaje nuclear. El mapa del lenguaje nuclear de Carol. Queja nuclear de Carol. Me siento ahogada, asfixiada por todo este peso. Me siento traicionada por mi cuerpo. Frase nuclear de Carol. Me quedaré sola sin tener a nadie. Preguntas puente de Carol.
He aquí las preguntas puente que ayudaron a Carol a establecer la relación entre un hecho traumático en su familia y su exceso de peso corporal. ¿Qué miembro de la familia se sintió traicionado por su cuerpo? ¿Quién se ahogó? ¿Quién se asfixió? ¿Qué mujer de la familia se sintió traicionada por su vientre? ¿Qué cosa terrible pasó a una mujer que quedó embarazada? ¿Quién se sintió sola y sin tener a nadie? El trauma nuclear de Carol. Vamos a ver el trauma nuclear de Carol. El hecho traumático, la tragedia no resuelta de la familia de Carol. Su abuela había tenido 3 hijos, un chico, la madre de Carol y otro chico. Los 2 varones se habían asfixiado al nacer en el canal del parto de la abuela y a causa de la falta de oxígeno, ambos habían nacido con defectos mentales. Habían vivido casi 50 años en un sótano de la casa de la abuela, en una aldea del estado de Kentucky. La abuela había pasado el resto de su vida sintiéndose vacía y entristecida. Aunque seguramente no la llegó a pronunciar nunca en voz alta, estaba clara la frase: mi cuerpo me ha traicionado. Pertenecía a la abuela de Carol. El cuerpo de la abuela había asfixiado a los niños al nacer. Vivía sola, rodeada de sentimientos de dolor y de culpa. Los 2 niños que habían sido ahogados por el peso que los oprimía también vivieron solos en el sótano, apartados del mundo exterior. La madre de Carol también se había sentido sola en su infancia. Decía que su madre estaba presente físicamente, pero ausente emocionalmente. Sin que Carol fuera consciente de ello, su lenguaje nuclear y su cuerpo habían estado contando toda aquella historia. Recordemos los detalles una vez más. Cuando Carol alcanzó la edad suficiente para concebir un hijo, empezó a ganar peso y a aislarse de los que le rodeaban. El aislamiento le garantizaba no quedarse embarazada y no sufrir como había sufrido la abuela. Hizo una vida solitaria, sintiéndose sola en el mundo, como se había sentido su abuela en su desolación, como sus tíos en el sótano y como su madre, cuya vida también había estado cargada de tristeza. Carol describía la sensación de opresión que le producía su exceso de peso corporal, diciendo que se sentía ahogada y asfixiada. Pero estas palabras tenían un significado más profundo dentro del contexto de su familia. Eran palabras calladas del trauma familiar. Eran unas palabras seguramente nadie se atrevería a pronunciar delante de la abuela. No obstante, aquellas palabras tendrían importancia para la curación de la familia tras un hecho tan trágico y tan horrible. Si la abuela hubiera sido capaz de asumir la magnitud de su tragedia, si hubiera sido capaz de vivir el duelo de sus pérdidas sin culparse a sí misma y sin sentirse traicionada por su cuerpo, entonces aquella familia había tenido la oportunidad de seguir un camino distinto. Carol no había tenido que cargar con los sufrimientos de la familia en forma de su sobrepeso físico. Los hechos trágicos como estos pueden hundir la resistencia de una familia y derribar los muros del apoyo. Pueden deteriorar el flujo del amor de los padres a hijos y puede dejar a nuestros hijos a la deriva en un mar de tristeza. Como nos pasa casi a todos, Carol no llegó a establecer la relación que le habría permitido comprender que estaba cargando con los sufrimientos de su historia familiar. Ella creía que aquellos sufrimientos surgían dentro de ella, creía que debía de haber algo en su propio ser. Cuando hubo entendido que aquellos sentimientos de haber sido traicionada por su cuerpo no estaban en ella, no eran suyos, sino de su abuela, encontró el camino para conducir a la liberación. En cuanto Carol hubo asumido que había estado absorbiendo los sufrimientos familiares de su abuela, de sus tíos y de su madre, empezó a temblarle todo el cuerpo. Se le estaba quitando de encima un peso emocional, lo que le permitió tomar posesiones de regiones de su cuerpo interior que llevaban cerradas mucho tiempo.
Carol no tardó tiempo en adquirir conciencia de su ser físico que le permitió tomar decisiones distintas en cuanto a su estilo de vida. El lenguaje nuclear de Carol fue el vehículo que puso en marcha la curación de esa familia. Brindó a toda la familia oportunidad de curar lo que no se había curado hasta entonces. Viendo de otro modo los sufrimientos de Carol, no había sido más que el mensajero que habían traído la curación a la difícil tragedia de su familia. Era como si el dolor familiar hubiera estado pidiendo a voces la curación y la resolución, y como si las palabras y el cuerpo de Carol le hubieran servido de mapa. A ti, como a Carol, también pueden guiarte en un viaje de curación tu propio mapa del lenguaje nuclear, teniendo en cuenta esta relación con tu historia familiar. El único paso que te falta es aplicarte a ti mismo todo lo que has descubierto. Es probable que las cosas que han quedado sin decir o invisibles dentro de la familia también hayan quedado ocultas en las sombras de tu propia conciencia. Una vez que estableces la relación, lo que antes estaba oculto puede convertirse en una oportunidad para la curación. Algunas veces debemos aplicar cuidado y atención para integrar plenamente las nuevas imágenes que surgen. En el capítulo siguiente harás ejercicios y se te propondrán prácticas y frases que reforzarán esas imágenes y te llevarán hacia una mayor integridad y libertad.